escuchar la palabra del Señor. Amén. Qué bueno. Y el tema que vamos a estar compartiendo es: cuídate de no olvidarte de Dios. Dile que tienes a tu lado: cuídate de no olvidarte de Dios. Díselo. ¿Será que se puede uno olvidar de Dios? Y a la luz de la palabra vamos a ver que hay muchas cosas que pueden hacer que nos olvidemos de Dios. Si hay alguien que se le olvida las cosas y me voy a quedar en el plano totalmente terrenal, es a mi persona. Yo soy muy difícil, o tal vez soy un hombre como tal. Yo no sé si todos los hombres sufren de este problema, pero para recordarnos de fechas específicas soy bien difícil. A veces miro a mi esposa y le digo: algo estará pasando, que ese es el aniversario, ¿verdad? Yo le he dicho que es aniversario. Creo que, no sé si a todos pasa, pero yo no guardo mucho las fechas. Esas son tradiciones. No eres descuidado y olvida. Yo, por lo menos para las fechas, se me olvida mucho. Los rostros sí me quedan fijados, pero los nombres se me olvidan. Gracias al Señor que hemos estado trabajando en recordar nombres y todo, pues ahí vamos fijando. El asunto es de que cuando se nos olvida algo, y algo importante, creo que tenemos serios problemas. Y eso, algo importante que teníamos que decir, tenía que ver con algo más. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, algunos nos dicen: mira, te encargo que apagues la estufa dentro de 10 minutos. Y esos 10 minutos, cuando uno se va acordando de eso, lleva una media hora. Y sale tan cocido el asunto que sale bien rico. Amén. Pero ese es el secreto que se guarda ahí, ¿verdad? El no olvidarse de las cosas. Yo no te voy a hablar de las cosas, no te voy a hablar del creador de todas las cosas, del creador de todo lo que existe. Y vea que cuando uno se pone a pensar en el nombre, dice: ala, pero ¿por qué le vamos a poner ese nombre? Pero hasta en la palabra del Señor está exactamente escrito de esa manera: cuídate de no olvidarte de Dios, de Jehová, dice la palabra del Señor. Y vean este mensaje me motivó a ver ayer una publicación donde decía: no olvides de Dios, no olvidarte de Dios, pero sobre todas las cosas, decía la publicación, nunca te olvides de Dios, Dios Todopoderoso, decía esa publicación. En Deuteronomios 4, 9 al 12 vamos a comenzar la lectura de la palabra, pero quiero ponerte el contexto de lo que está sucediendo ahí. Yo se lo voy a dejar en la pantalla, pero antes de leer, yo quiero darte el contexto. Y el contexto es de que Moisés está recordándole al pueblo de Israel lo que la experiencia que ellos presencialmente habían experimentado allá en el monte Sinaí o el monte Oreb, es lo mismo. El monte Sinaí y el monte Oreb es lo mismo. Y esa experiencia está recalcada en el versículo 9. Si usted quiere encontrar esto, es Éxodo 19, 16, 19. Para los que les gusta estudiar la palabra del Señor y los que están apuntando, lo que aquí Moisés hace referencia está en Éxodo 19, 16, 19. Y dice la palabra del Señor, Deuteronomio 4, 9, 12. Esta es la versión textual. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb,
cuando Jehová me dijo: congrégame al pueblo y les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de oscuridad y nubes densas y densas tinieblas. Yo creo que aquí en el versículo 11, claramente estamos viendo la manifestación de su gloria. Y esto me lleva a hacer hincapié de lo que he estado hablando por estos días. Ya llevo varias semanas de estar haciendo hincapié en esto. La manifestación de su gloria es focalizada. Su presencia está en todo lugar, porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero donde Él manifiesta su gloria es en un lugar. Y Él ha decidido manifestar su gloria en ti, en mí. Él ha decidido manifestar su gloria en nosotros, para que sigamos con estos términos y separándolos como tales. El versículo 12 dice: y Jehová os habló en medio del fuego. Vosotros oías sonido de palabras, pero no percibías figura alguna, sino una voz. Quiero que tengamos presente el versículo 9. No olvides las cosas que vieron tus ojos. Pero aparte de ver, el versículo 12, habla que en medio del fuego habló. Ellos miraban y escuchaban. Y habían palabras de Jehová. Aleluya. ¿Cómo sería eso, hermano? Yo hubiera querido estar. Tremendo, espectacular ver esa manifestación de su gloria. El versículo 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: congrégame al pueblo y les haré oír mis palabras. Digan conmigo: les haré oír mis palabras. ¿Para qué va a hacer oír sus palabras? Para que aprendan a temerme. Uno de los puntos que debemos de explicar es el temor de Jehová, el temor a Jehová. Ese punto es muy importante y lo tenemos que focalizar nosotros. Con base a las escrituras bíblicas, el temor a Jehová, les puedo decir que una de las definiciones es: ¿qué sería de mí fuera de Dios? Yo creo que a nosotros nos debería dar gran temor el vernos solos en la vida. Hoy contamos con su provisión, hoy contamos con su ayuda, hoy contamos con su respaldo. Él lo prometió que no nos hará. Pero ¿qué sería de nosotros sin Él? Ese debería causarnos un temor. Ese es el temor a Jehová. Es un temor reverente. ¿Dónde estaría yo si hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera alcanzado? Tal vez estarías en un hospital. Tal vez estarías en una cárcel. ¿En dónde estarías según viviendo esa vida de pecado? El temor a Jehová es darnos cuenta cuánta falta nos hace Él. Déjame decir que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él somos nada. Entonces, bajo ese punto tenemos que visualizar qué es el temor. ¿Qué sería de mí si Él no estuviera conmigo? Les voy a hacer escuchar mis palabras para que aprendan a temerme. No debemos olvidar las experiencias vividas con nuestro amado. Y les haré oír, y sigo con esa frase, y les haré oír mis palabras para que aprendan a temer. Pero sigue: todos los días que vivan sobre esta tierra, y las enseñen a sus hijos. Tenemos que cuidar
de no olvidarnos de sus palabras, de las cosas que hemos visto, dígase experiencia. Y aquí hay algo interesante, esto hay que transmitirlo a nuestros hijos. Cuídense de no olvidarse de mí. Pero, lamentablemente, siglos posteriores, vamos a encontrar a una generación en Jueces. Jueces 2, versículos 6 y 10. Esta es Biblia textual. Dice la palabra del Señor: cuando Josué hubo despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada cual a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quien había visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho a favor de Israel. Murió pues José ben Nun, hijo de Nun, siervo de Jehová, de edad de 110 años. Versículo 9. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Jerez, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaas. Versículo 10, mire ese versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. Pero después de ellos se levantó otra generación. Díganlo conmigo, otra generación. Quien no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Mire qué difícil. En la porción bíblica anterior dice: les voy a hacer que escuchen mis palabras. Moisés les dice: no olviden lo que sus ojos vieron. Y en sí todo se enfoca en que se debía trasladar a los hijos la enseñanza. Hoy en Jueces capítulo 2:10 se encuentra una generación que no conocía a Jehová, que se había olvidado de Jehová. Y vean, si no conocían a Jehová, mucho menos sus obras. Aquí hay puntos interesantes que debo de ir rescatando. El versículo 7, en su primera parte, dice: y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué. Aquí se nota claramente la importancia del liderazgo. Mientras haya un líder capaz, mientras haya un líder enfocado, el pueblo va a ir enfocado y el pueblo va a ir llevado al lugar a donde tiene que ir. Mientras estaba Josué, el pueblo sirvió a Jehová. Entonces, aquí vemos que el líder es importante. Hermano, entonces va a ser una enseñanza para líderes. Déjenme decirle que todos acá somos líderes. Todos somos líderes. Algunos son líderes como padres. Ustedes están ejerciendo liderazgo como padres. Otros son líderes de empresas. Otros se lideran a sí mismos. Pero de que todos lideramos algo, lideramos algo. Entonces la importancia del buen liderazgo, los malos liderazgos, los líderes nos acercan, como también nos pueden alejar. Hay que ver si es un mal líder o un buen líder. ¿Cuántos son líderes en su casa? Espero que lo crea, ¿verdad? Que no van a ser los hijos los líderes, porque entonces el tema está completamente complicado. Liderazgo. Diga conmigo liderazgo. Ah, no, aquí sí ya no vamos a seguir hasta que diga conmigo liderazgo. 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 Ah, bueno, si quieren que avancemos ustedes. En la parte B vamos a encontrar algo. Ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes se habían visto todas las grandes obras de Jehová. La importancia de la experiencia fueron marcados en sus corazones. Y aquí vengo yo y comienzo a pensar un poquito más. ¿Qué tan necesario es que nuestros hijos vean las experiencias? Y hoy lamentablemente muchos padres les están vetando la
la importancia del congregarse a sus hijos. Solo los papás van a congregarse y dejan a los hijos a la casa y no se dan cuenta de las experiencias que pasan en la iglesia. Aquí hay doble función, lo que se mira y lo que se escucha. ¿Cuántos han visto la manifestación del Espíritu Santo en esta casa? Si no, le invito a que venga dispuesto en su corazón y va a sentirlo. Pero aquí no se vale padres que le digan: si quieren que ese muchacho no va a venir, tráiganselos para que mire que es la gloria de Dios. Aleluya. Eso se trata de un buen liderazgo, no de un mal liderazgo. Ay, no, muchachos, no vayan a la iglesia. No, hombre. Enfoquémonos, somos líderes y tengamos cuidado que nuestra generación, nuestra próxima generación, no vaya a ser una de esas que se olvide de Jehová. Porque lamentablemente hoy en día hay mucha generación que se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda a Dios, culpa de los padres, porque en ellos comenzó un libertinaje. Vamos al culto los domingos, está bueno, cada 2 semanas, una semana, de ahí una vez cada 2 meses. Mejor vayamos solo a la declaración profética. Por supuesto que el 31 tenemos declaración profética, no se va a quedar, que sea una vez al año que venga, pero no, usted si viene, hermano, no se va a creer, pero véngase por favor, no se quede en la casa, hombre. Enséñele a sus hijos a servir a Dios, a adorar a Dios, hombre. Es que lo estamos viendo acá. Hubo una generación completa que hubo un problema con la anterior, no transmitió la información, no doctrinó. Vamos a la iglesia, hagamos culto aquí en la casa. Es que esto es tremendo. Se levantó otra generación, dice el versículo 10, que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por él. Que no conocía a Jehová, ni mucho menos esas obras. Entonces podemos ver que aquí hay un problema de comunicación entre las generaciones. No hay una enseñanza entre los padres a los hijos, una falta de instrucción. Por favor, en su casa siga con la lectura y se da cuenta del problema que acarrea el olvidarse del Señor. Una generación por completo que se olvidó de Dios y se fue tras ídolos. Algo que hoy en día está marcando con tanta libertad, que es libertinaje. Hoy se predica más psicología en los altares que la palabra que produce por sí misma libertad. Hoy queremos ser psicólogos, pastores, y lo que debemos de ser nosotros somos lectores de la palabra, aquellas personas que vivan la palabra y que transmitan la palabra, porque la palabra por sí traerá libertad. Aleluya. No podemos formar una generación sin fundamento. Aquí se formó una generación sin fundamento, ¿sí o no? Por supuesto. Cuán necesario, amados hermanos, son los altares familiares. Espero con todo mi corazón que este 2017 arranquemos los altares familiares en esta casa, porque si no, corremos el peligro que una generación completa se olvide del Señor, que no conozca. Altares familiares para el 2017. Tenemos la escuela de líderes, la escuela doctrinal crece. Véngase, amado hermano, aprenda, que nuestra próxima generación no se olvide del Señor. Aleluya. A mí me fascina ver a su nena. Usted la trae y usted está viendo el fruto, y está lanzando, aquí la miro yo, gozándose en las sillas. A mí me bendice tanto. Hagamos altares familiares, hermano. Ya los grupos refa se van consolidando, pero altares familiares sí, como que no sé si eso ustedes lo vean como las plagas de Egipto o algo así. Pero vamos a hacer altares familiares en 2017.
Vamos a hacer altares familiares en 2017. Yo lo creo con todo mi corazón y sé que usted va a ser persuadido, sino que lo persuada a él, y ahí sí ya no me comprometo cómo lo van a persuadir. Tenemos la iglesia de niños. Nosotros debemos de hacer devocionales, que nuestros hijos vean en nosotros el líder que debemos de seguir, que cuando hay problemas yo me refugio en Jehová, y cuando no tengo problemas yo me refugio en Jehová. Aleluya. No solo soy de aquel que cuando tengo problemas me voy a refugiar, no, yo en todo tiempo alabo al Señor, aleluya, estando bien y estando mal. Existen obstáculos, por supuesto, existen cosas que pueden hacerse, existen cosas que pueden hacer que nos olvidemos de Dios, y solo voy a tratar dos. Primero, los ídolos. Deuteronomio 4:23, porque aquí a continuación sigue la lectura de ídolos. Entonces, Deuteronomio 4:23 dice: cuidaos, pues no sea que olvidéis el pacto de Jehová, o sea, las palabras de vuestro Dios, que Él ha establecido con vosotros, y os hagáis imágenes o cualquier semejanza, como te ha prohibido Jehová tu Dios. Lo primero que nos va a alejar de Dios son los ídolos. Y alguien podrá decir aquí: bendito Dios, yo no tengo ningún ídolo. Es que miremos qué es ídolo. Nosotros solo nos podemos enfocar en imágenes, en semejanza. Pero hoy en día no hay tantas de esas imágenes y semejanza de hombre. Hoy los ídolos son otros. Antes los ídolos tenían un nombre. Ahora, conforme han pasado los años, los ídolos han cambiado de nombre. Y entonces nos sentimos como que no tenemos problema. Bendito Dios, yo no tengo ídolos. Vamos a ver. Algo que hace que nos olvidemos de Dios son los ídolos. Antes se le llamaba a las riquezas, al Dios de las riquezas, Mamón. Era la codicia. Jesús vino y le dijo a todos: no pueden servir a dos señores. O me sirven a mí o sirven a sus riquezas, pero a dos señores no van a servir. Hoy en día no se le llama mamón a ese ídolo. Hoy se le llama una persona con ambición, una persona con triunfo. Cambió el nombre. O sea que la ambición es mala. Mal enfocada así: dejar todo el servicio de Dios por la ambición. Eso es pecado y eso es idolatría. Cuando tu trabajo se convierte en el centro de tu vida y Dios no es el centro de tu vida. Si hay algo que tiene el pueblo de Israel bien claro es, y según a su manera, que desde el día viernes ellos a las 6 de la tarde ya no trabajan más. Aunque el otro día sea de gran venta, donde usted mire un judío, él va a cerrar siempre a las 6 de la tarde el viernes, porque el otro día, ese día que comienza a las 6 a las otras 6, es de descanso, es dedicado a Jehová. ¿Tienen plata o no? Son los más ricos, porque saben hacer bien, darle lugar a Dios a su manera, pero lo saben hacer. Pero nosotros no. Pues ahí voy a ir a trabajar, ahí no voy a ir a la iglesia hoy. No, hombre, enfoquémonos, no tengamos ídolos. Tal vez mamón se te ha metido al corazón. Si tú le das el lugar a él, yo te quiero decir un versículo de la Biblia que no me lo saqué: Dios honra a los que le honran. Aleluya. Y haz la prueba, un mes con la prueba. Honralo y vas a ver cómo te van a honrar. Antes estaba el dios Baco, que era el dios de la inmoralidad, el dios del vino. Hoy se llama, eso no es pecado. Eso es estar en la onda, hermano. Usted porque ya está ya se mira en la barba, ya está bien. Hombre, 41 años tengo. Si me quito esto, quedo como una de esas fotos de Facebook, puro bebé. Se asustaría. El pastor es un bebé, decía usted. ¿Qué pasó? Se va, digo yo.
Antes se le decía al Dios Baco. Hoy no, hoy están en la onda, hoy no hay problema. Eso, uno de vez en cuando no hace daño, dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Antes ser llenos del Espíritu que ser embriagados por el vino. En lugar de la famosa diosa Afrodita, la diosa de la lujuria sexual, le hemos dado un nuevo nombre. Ahora le llamamos la libertad sexual. Hoy no se dice es Afrodita, no, ahora es la libertad de género, la libertad sexual. Ahí está el ídolo. Son los mismos dioses que con nombre nuevo. Un ídolo es cualquier cosa que tú amas más que a Dios. Un ídolo es cualquier cosa en la cual tú confías más que Dios, más que a Dios. Y vean lo que dice la Biblia. No soy yo Biblia, estoy predicando. Jueces 8, 33, 35. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales y adoptaron por Dios a Baal Berit. Los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, lo olvidaron. No se acordaron de Jehová su Dios que los había librado de mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jeroboam, es decir, Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel. Cuando el liderazgo, y aquí hay una figura, y la figura es: cuando el liderazgo muere, la casa se destruye. Cuando no hay un líder en la casa, los hijos hacen lo que quieran. Yo creo que no me entendió nadie. Pero cuando muere el líder, se destruye el pueblo. Ten cuidado que tu liderazgo se muera en tu casa. Ten cuidado que tu liderazgo se muera en tu empresa. Ten cuidado que tu liderazgo se muera en ti. Porque como que entra una amnesia. Y aquí el versículo 35, yo dije: ay, santo Dios. Ni correspondieron con bondad a la casa de Jeroboam, es decir, Gedeón, por todo el bien que hay. O sea que también hay algo para los que somos líderes, de que muchas veces no nos van a reconocer. Cuando tengamos un curso de liderazgo como tal, esto va a ser una base importante. El otro punto que nos hace olvidar a Dios es cuando todo nos va bien. Fíjense, Deuteronomio 8, 11 al 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. ¿Por qué no le ponen una así ahí, jóvenes? Ay, mis servidores tan lindos que son. Dice Deuteronomio 8, 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. El olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, y cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llega a enaltecer tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No vengas con cuentos ahora que te va bien. Antes, ¿quién era? Antes, ¿quién era yo? Yo estaba refundido en el pecado y Cristo me hizo sentarme con reyes y príncipes. Aleluya. La palabra me dice que yo andaba en el muladar y me hizo sentarme con príncipes. Pero hoy sí. No, hoy soy don Beto. Por favor, don Beto. No, yo a esa iglesia no voy. O sea, nombre. Diga conmigo, nombre. Nombre. Uno de los peligros que corremos es cuando nos va bien y viene la prosperidad.
Si no estamos bien instruidos, si no estamos bien adoctrinados, nos vamos a olvidar de Dios. Porque vamos a decir, esto es porque yo soy justo, esto porque tengo 10 maestrías, un doctorado, etcétera. Es que como yo no hay nada en Guatemala, no, hombre. ¿De dónde te sacaron? Y todavía sigue. Por eso es de que quiero irme ahí pasito a pasito. Aquí hay prosperidad, ¿sí o no? No mira prosperidad aquí. ¿Qué hay? Comer y saciarse. Edificar casas. No. Buenas casas. Hay prosperidad. Cuando se multiplique, no, hermano, pero yo no tengo finca, bien, pero se te multiplica el dinero del banco. Cuando se te multiplica el dinero en la bolsa, a uno lamentablemente ese dinero se le mete en el corazón y hasta distinto camina. Ya hasta la manera de dar la mano cambia. Yo no les estoy hablando cuentos, mi hermano. Yo no sé si alguien ha visto una persona que la cambió el dinero, pero yo sí. Cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, cuando se vendan muchas suelas, digámoslo pues, para no decir otra cosa, cuando se vendan muchas suelas, cuando se vendan muchos kilos de hule, que no va a entrar orgullo en nuestro corazón. Porque dice, entonces se llega a enaltecer tu corazón y te olvides de Jehová. El orgullo hace que nos olvidemos de Jehová. Cuidado con el orgullo. Miren lo que dice aquí el término, este término, olvides, el olvido. El término olvido es una raíz primaria, y esa raíz primaria significa perder. Es perder de vista al Rey de Reyes, señores. El orgullo, la altivez, hace que lo pierdas y no lo encuentres. Pero ¿sabes por qué? Yo quiero ponerte el fundamento bíblico. Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el primero es el orgullo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, cuidado con los mentirosos, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr el mar, al mar, perdón, el mar ya los mandé, que ya no vayan al puerto, no, al mar, los pies que se apresuran al mar, quiero ir al mar, no, los pies que se apresuran al mar, a correr al mar. El número siguiente, 19, el testigo falso que habla mentiras y que provoca discordia entre los hermanos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración, porque son de las cosas que abomina Jehová. Amén. Y no pensar que porque no oí es que a usted se lo dije, tampoco. Pero tal vez sí. Es que estamos caminando y el Espíritu de repente nos guía, entonces yo qué puedo hacer. El primero que encabeza la lista de las cosas que aborrece el Señor es el orgullo. Si lo quiere ver de otra manera, traducción en lenguaje actual, hay 6 clases de gente y pueden añadirse una más que Dios no puede soportar. Primero la gente orgullosa, después la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos en familiares. Aquí somos familiares, ¿sí o no? Somos hermanos en Cristo. Entonces dejemos de estar provocando problemas entre familiares. Y yo le decía a Henry, mira, yo no estoy buscando versículos para nada, pero el Señor me los pone, le dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? Regresemos. El orgullo, la altivez hace que pierdas a Dios y no lo encuentres. Ten cuidado que te entre el orgullo con lo que estás logrando en esta vida. Antes bien,
agradecido, preséntate delante del Señor, aleluya, y ríndele honra a Él. Si regresemos a Deuteronomio 8, 11, 18, regresemos al versículo 14. Entonces se llega a enaltecer tu corazón y te olvidas de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del muro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no había conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate de Jehová tu Dios. Él es quien te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres. Como levanta tu mano al cielo, por favor. Levanta tu mano al cielo, yo lo doy claro. Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Él te da poder para hacer riquezas. Él te da poder para hacer riquezas. Y no es tu fuerza, sino que es su fuerza, aleluya. Es la prosperidad. Y yo te quiero decir que la prosperidad que el Padre da, esa no te va a cargar tristeza, dice su palabra. Entonces no puedes estar triste cuando el Señor te está bendiciendo. Santo Dios. Salgámonos de esos puntos y sigamos. Tenemos que recordarnos de dónde nos sacó Dios. Para no olvidarnos, tenemos que recordar de dónde nos sacó. Y eso lo dice el salmista. Salmo 103, del 1 al 5. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y ternura, dice la versión BLA. El otro es te corona de favores y misericordia, dice otras versiones. Él colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu juventud. Por eso no olvides ninguno de sus beneficios. Mira que tienes a tu lado, no olvides ninguno de sus beneficios. Para no olvidarnos de Dios, debemos de amarlo con todo nuestro ser. Deuteronomio 6, 4, 12. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren qué tan necesaria la instrucción es en todo tiempo. Por eso es de que altares familiares, hermano, altares familiares. La escuela de liderazgo crece. Les tengo que decir, ay, se fue esa, regresen por favor. La escuela de liderazgo crece. Les hago un anuncio: este martes no vamos a tener clase. Para que lo tengan claro, no vamos a tener clase. Si vienen a tocar ahí, no sé quién le va a abrir. Entonces, este martes no tenemos clase. Número 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos siempre presente a Jehová y no nos olvidamos de él? Proverbios 3, 5, 8. Y aquí el mensaje va a ir aterrizando. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer
tu cuerpo. Tengamos presente siempre al Señor, que no se nos olvide, que no se nos olvide Él, porque el estar bien puede hacer que nos olvidemos de Él. Los ídolos que nosotros mismos tenemos puede hacer que nosotros nos olvidemos de Él. Dios no se olvida de ti. Y es un pasaje precioso. ¿Será que estás pasando por problemas serios? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Yo quiero decirte en esta mañana, Dios no se olvida de ti. Dios te tiene presente. Amén. ¿Cuál es tu circunstancia difícil? Dios no se olvida de ti. Miren lo que dice la palabra, Isaías 49, 15 y 17. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Las que han sido madres, esa primer frase, esa marca el corazón. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Yo creería con todo mi corazón que la gran mayoría de mujeres no se olvidarían de su bebé, pero lamentablemente hay madres que se olvidan de sus bebés y los dejan tirados en la basura, en un basurero. Los van a dejar tirados. Pero aquí viene algo poderoso. Aunque ellas se olviden, y estamos hablando del amor de una madre. ¿Cómo es el amor de una madre? Yo me recuerdo de mi mamá, lo que hacía por mí, y digo yo, wow. Las madres como que si fueran la extensión del amor de Dios sobre la tierra. Yo así lo veo. A mí me fue muy bien con mi madre que ya está en los cielos, aleluya, ya está descansando. Pero miren lo que dice Isaías, esta revelación poderosa, y aquí está hablando Dios. Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti, aleluya. El amor que nos tiene el Padre a nosotros es más grande que una madre, aleluya. Si una madre no se olvida de su hijo, jamás se va a olvidar de ti, jamás se va a olvidar de ti. Por eso te digo, ¿qué situación estás pasando? Tenlo por seguro que Él no se olvida de ti. Él te tiene presente, aleluya. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Tus murallas están siempre delante de mí. Aquí está hablando de Israel. Tus edificadores vendrán a prisa y tus destructores y desoladores se irán de ti. Y yo quiero en esta mañana declarar esta palabra poderosa sobre tu vida. Levanta tu mano al cielo. Entonces mi padre me dijo que declarara esta palabra de la siguiente manera: Él no se ha olvidado de ti, aleluya. Aún en esa situación difícil que estás pasando acá, papá, te queda más. Él no se olvida de ti, aleluya. Él no se olvida de ti. Él te tiene presente y Él ha dado la orden que vengan deprisa los edificadores, aleluya. Y tus enemigos, los destructores y los desoladores tienen que retirarse. Ahora digo conmigo, fuera todo desolador, digo, fuera todo desolador, fuera todo destructor en mi vida. Díselo, decláralo en esta mañana. Yo creo que alguien no me está creyendo, pero dilo con todo tu corazón, decláralo en el nombre de Jesús, aleluya. Un rabasco que era la mamá de que yo no me olvido de ti, aleluya. Eso es, hermana sucia, así es. Eso es, bendiga su vida. Bendiga esa vida, rabasco que era la mazón. Tus edificadores, toca a alguien que tienes a tu lado, dile, tus edificadores se vienen deprisa. Tus edificadores vienen deprisa, hermano. Tus edificadores vienen a prisa. Tus edificadores vienen a prisa. Sabe la boca. Tus edificadores vienen a prisa, aleluya. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. ¿Cuántos creen esa palabra que viene un grito de victoria?
sinnúmero de circunstancias adversas, somos vasijas de barro donde deposita su gloria. Te dije que íbamos a hablar de la gloria porque el otro año tiene que ver con la gloria, aleluya. Segunda de Corintios 4, 6 al 10. De una vez el 31 vamos a tener nuestro servicio para poder dar y compartir la declaración profética. Es el día sábado, para que vayan pensando que el día sábado nos vamos a reunir. Pero el día domingo es primero, y ese día vamos a tener servicio, hermano. Amén. Lo único que hemos estado pensando con mi esposa es que lo vamos a trasladar para la tarde. Pero ya déjenme darle más clara la información en los próximos días. O sea, no se libra del servicio primero, Amén. no sé a dónde, a despertarse a los aposentos, quiere usted, pero no. Segunda de Corintios 4, 6 al 10. Dios habla hoy. Porque Dios, que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es quien ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos esta riqueza, diga conmigo, pero tenemos esta riqueza en nosotros, dígalo, como en vasijas de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Identifíquese con la palabra. 8. Así, aunque llenos de problemas, no nos encontramos sin salida. Tenemos preocupaciones porque las tenemos, pero no nos desesperamos, aleluya. Amén. Nos persiguen, pero no estamos abandonados, aleluya. Nos derriban, pero no nos destruyen, aleluya. Donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. O sea que nosotros llevamos vida, aleluya. A pesar de las circunstancias, vida hay en nosotros. Y no es por nuestra fuerza, sino que por él, aleluya. ¡Santo Dios! Él no se ha olvidado de ti. No estamos abandonados. Hay alguien que vela por nosotros. Y termino. Isaías 43, 1, 3. Pero ahora se ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Aquí le están hablando a Jacob, a Israel, pero nosotros nos identificamos completamente con estos versículos. Porque ¿a quiénes los han redimido en esta mañana? Levante la mano a los redimidos. Nosotros somos redimidos por medio de su sangre. Entonces, nos dicen en esta mañana, no temas, porque yo te he sacado de donde estabas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te está diciendo que no vas a pasar. Cuando pases, vamos a tener su acompañamiento, porque Él no se olvida de nosotros. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. Levanta tu mano al cielo. Es mejor, le voy a pedir que se ponga de pie, porque voy a ministrar. Los hermanos que están sirviendo pueden pasar, por favor, de la mano. Y en la medida de lo posible, no pierda la comunión.
Sí, le voy a solicitar que cierre sus ojos para concentrarse y que nadie lo distraiga, y levante su mano al cielo. Puede ser que a veces tenemos que pasar las aguas. De repente tendremos el mar enfrente de nosotros. Y aunque no se abra el mar, el Señor te va a hacer caminar sobre las aguas. Esto de que lo vas a pasar, lo vas a pasar. No te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Levanta tu mano así. Vamos a cambiar